que se empezó a trabajar. Bien. Vamos a ir pasando. Sí. A ver. La tutela judicial efectiva. Punto determinante cuando hablamos de pagaré de consumo. ¿Por qué? Ustedes vieron la clase anterior, nosotros vimos todos los requisitos de un juicio ejecutivo, del título ejecutivo, mejor dicho, relacionados con esto de una suma expedita, líquido, fácilmente liquidable, que hablaba de literalidad, abstracción, autonomía, y todo eso cuando lo vemos interrumpido, modificado, alterado, por en definitiva, la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque descubrimos que en estos títulos pueden llegar a intervenir personas que no están en la misma igualdad que uno de ellos. El que generalmente, el que otorga, el que da, el que firma ese pagaré o ese instrumento, está en una situación de disminución respecto al otro. Vamos a empezar a hablar entonces de lo que jurisprudencialmente se llamó pagaré de consumo. Esto, la tutela judicial efectiva, se entiende como la libertad de acceder a la justicia, que no haya obstáculos, que nadie lo impida, que tengan una sentencia motivada, fundada, que obtengan una decisión en tiempo razonable y que se pueda ejecutar. Eso es básicamente la tutela judicial efectiva. Pero cuando estamos hablando de un proceso ejecutivo, nosotros básicamente nos encontramos con esto, con una normativa del CPC, 518, 556, con cumplimiento de sentencia, 557, 592, que tenemos que hablar la clase que viene de subasta judicial, pero hablamos de una vinculación de normas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que el CPC solo ahora no lo podemos usar, no me abastece al título de consumo del que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque empiezan a jugar, tratándose de uno de los personajes del pagaré, que es el consumidor, estas leyes, o estas normas, mejor dicho. La ley 24.240, en provincia la 13.133, la 14.542, Código Civil y Comercial, artículos 7, 1092 y concordantes, la ley 24.240, ya está repetida, pero los artículos 2, 3, 36, con sus modificatorias, Constitución Nacional, artículo 42, Constitución Provincial, artículo 38. Por supuesto, la normativa electrónica esa que le pusimos al costadito, ya quedó vieja, porque faltó hay que agregarle a todo eso, hoy estaba mirando, toda la normativa que surgió durante la pandemia que obligó a el trabajo remoto, a todos a la firma electrónica, a ir ya no optativo, sino la única manera que tengo de presentarme es electrónicamente, y le agregó el ingreso de las causas por receptoría a través de medios electrónicos, conformándose la figura del abogado depositario, que hoy en día es el que se queda con toda la documentación original hasta que sea requerida. Así que miren si hemos avanzado. Y en esto del avance, acá tenemos una imagen que también parece mentira, pero esto no Si era ustedes hace van, mucho. no sé Vicky en tu juzgado, pero los juicios ejecutivos, o no, sí, hay paredes y casilleros de juicios ejecutivos. ¿Por qué? Porque son esas grandes, los grandes prestamistas o empresas, claro, que otorgan habitualmente en sus operaciones estos créditos o estos pagarés, y forman millones y millones de expedientes que rondan los pasillos, los juzgados, y juntan esta imagen que ustedes ven acá, que es
era lo habitual cuando estábamos hablando de juicio ejecutivo. O sea, quizá tengan un casillero de juicio, dos casilleros de juicio de conocimiento, el resto son juicios ejecutivos. El mismo porcentual lo van a ver con las planillas de ingreso cotidiano de juicios, donde yo les decía en la clase pasada, más del 50% son juicios ejecutivos. Luego tienen un porcentaje, diría yo, 5 ejecutivos, 3 sucesiones y 2 juicios de conocimiento, ¿no, Vicky? Sí, tal Venía un cual. poco... Por eso digo yo que esta imagen es, si bien no es muy lejana, porque todavía existen y subsisten estos expedientes que están, o sea, los juzgados tenemos todavía casilleros que son de cada una de estas financieras, es cierto que hoy se inician nuevos expedientes y que esto ya no se ve. Incluso para el único momento que los utilizamos es para el dictado de la sentencia, que volvemos a recurrir al título en formato papel, si es que ya no se ha digitalizado. Pero también lo que facilitó la digitalización y la incorporación de todo lo electrónico en esta pandemia fue la posibilidad de sacar de circulación esta gran cantidad de papeles que estaban en los juzgados y que a su vez también ocupaban espacios como por ejemplo en la mesa del personal, porque llegaban los empleados de las financieras a pedir absolutamente todos los expedientes de cada una de las financieras, pedían que uno tenía que estar revisando, entonces digo, piensen también en las cédulas que se gastan, en los oficios que se libran en cada uno de estos expedientes, el dispendio judicial que existen en estos casos cuando son tanta la cantidad de expedientes que hay. Esto es lo que permitió, digamos, y por eso el signo de ya no más, es que hoy ya no vamos a ver este cúmulo de papel que se va a ir multiplicando. Digamos, hoy ya lo vamos a tener, digamos, frenado. Bien. Bueno, esto también, algunas cosas ya no van más, la vista del fiscal se hace como presentación electrónica, la reconstrucción electrónica de expedientes, tengan en cuenta que no existe más esto de se perdió el expediente, hoy en día está en forma electrónica, por suerte, y aquellos que eran papel, escaneados. Hoy Bueno, también esto... lo que pensaba hoy cuando tenía que hacer una vista a la caja de abogados, lo que pensaba es que también se perdió el concepto de vista, porque yo ya no tengo que mandar más el expediente en vista, como esto, ¿no? De decir, uy, ahora tiene que ir para acá, tiene que ir para allá, sino que yo ahora lo que hago es notificar. Yo ahora a ese domicilio electrónico que ustedes ven, que todavía hoy en esto no lo tenemos que actualizar porque este domicilio es al que se notifica, lo que yo hago es notificar al agente fiscal de todas las actuaciones del expediente, de manera digital, de manera que el expediente no sale del juzgado, no se va, no está en vista, digamos, pueden seguir haciéndose presentaciones en el expediente porque está siendo notificado. Digo, hoy justo pensaba, digo, perdí un poco esto de uy, y ahora tiene que ir en vista, tardamos unos días más. Bueno, ya no, es como una notificación ahora esta vista. Y también esto de que lo mandamos a la caja y nadie lo podía ver, ¿no? O También, sea, ahora claro. podemos, claro, la vista a la caja, al asesor, a las partes, a la cámara, o sea, el expediente está disponible por todos porque se replica, ¿no? Ese es el punto de lo que nos permitió esta, que vamos a actualizar, que es la acordada 3991, que nos permite notificar en los términos del artículo 1 todas, digamos, las actuaciones judiciales a los organismos que nosotros consignemos. Bien. Nada, eso, olvídense, es un primer contacto con el abogado, porque algunos juzgados tienen una forma de acceso también que no es la formal. Lo pusimos ahí como el WhatsApp, el Instagram. Y bueno, esto fue un hito histórico, esto que ustedes ven acá como la vista del fiscal e incorporación electrónica del dictamen, no saben lo que costó. Sí. No lo vean así tan sencillamente porque fue sangre, sudor y lágrimas. Tengan ustedes presente que el sistema civil y el sistema penal no son compatibles, empezando por ahí. O sea, la única manera de conexión que nosotros teníamos es que ellos nos manden con un domicilio electrónico a la presentación electrónica, como si fuera un abogado, pero no lo querían usar, no tenían ni siquiera
el ejercicio del uso de la firma digital, algunos no sabían ni que tenían token, o sea, esto no fue sencillo. Lo mismo con asesores de incapaces, lo mismo con la Cámara, muchos organismos que se resistían, esto de la resistencia al cambio de gestión de la causa, ¿no? Logramos que el fiscal conteste y que se incorpore el dictamen electrónicamente, porque si no siempre nos quedaba un híbrido. Nos quedaba, hacíamos todo electrónico, bueno, pero el fiscal mandaba con papel, entonces había que escanearlo, subirlo, no tiene la misma garantía de seguridad. Bueno, logramos que se incorpore este dictamen en forma electrónica y forme parte del expediente digital. Esto es medular. ¿Por qué? Y ahí empezamos, ahí nos vamos a detener. El pagaré, entendido como pagaré de consumo, ¿cuál es? Es aquel en que alguna de las partes es consumidor. ¿Y cómo determinamos que es consumidor? ¿Y qué pasa cuando determinamos que es consumidor? Pasa a formar parte de la relación más débil. Hay alguien que no está en igualdad para contratar. ¿Por qué? Porque está a través de esa operación sumándose a un negocio en el cual adhiere a un montón de términos que no puede discutir. Sumado a que no se le facilita la información, y esa clave de derecho del consumidor, sumado a un estado de necesidad, muchas veces, sumado a que si no es de la manera que impone el establecimiento o el comercio no se puede realizar, y sumado a esta sociedad de consumo que empuja a la gente a un círculo cada vez más estrecho en el cual si no accede a ese mecanismo no puede cubrir sus necesidades básicas. ¿Por qué? Las necesidades básicas cada vez son más complejas, ¿no? Por ejemplo, el acceso a una computadora, que podría ser en otro momento algo de lujo, hoy en día es un elemento de necesidad, ¿no? Entonces se coloca a esta persona para acceder a ello a un sinnúmero de adhesiones que si no las cumple no puede obtener esa computadora. Y generalmente es un sector, y ahí pasamos a hablar del otro tema, que está marginado de las relaciones financieras o bancarias, no está bancarizado, o si lo está, no puede acceder a un crédito formal. Todo claro, el acceso al crédito formal, que cualquiera diría, bueno, yo voy al banco, pido un préstamo personal, me lo descuentan del sueldo y listo, esta persona tiene que acceder a un crédito informal. Ese crédito informal es carísimo. Usurero, diría. Entonces coloca a esta persona en inferioridad de condiciones. Esa es la médula del pagaré de consumo. Por eso tenemos que relacionar, cuando hablamos de un diálogo de normas. ¿Qué es un diálogo de normas? Hay un montón de normas que intervienen en que se altere esta situación base del juicio ejecutivo o del pagaré o del título ejecutivo. ¿Por qué? Porque empiezan a converger no solo la Constitución Nacional. Acuérdense que la Constitución Nacional da ingreso a un montón de normas internacionales. Entonces, tenemos derecho transnacional que incorporar. Entonces vamos a ir hablando de que este pagaré de consumo en realidad me está abriendo la puerta a personas vulnerables. ¿Por qué? Porque están en inferioridad de condiciones. Y ahí creo que lo comentó en la clase pasada Álvaro, tenemos el carácter o el concepto del consumidor hipervulnerable. Esto es verdaderamente una importante norma que nosotros podemos incorporar de la Secretaría de Comercio Exterior, la resolución 139, plena pandemia, mayo del 2020, que a través del artículo 42 de la Constitución Nacional, después ustedes la buscarán y si no la tienen a mano la bajamos ahora, nos habla de la necesidad de promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad de oportunidades de trato, de goce y ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, respeto
a personas en vulnerabilidad, como es una persona con discapacidad, un adulto mayor, niños y niñas y mujeres. Que los grupos especialmente desaventajados mencionados anteriormente también se encuentran alcanzados por la protección de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, derechos del niño, personas con discapacidad y derechos de la mujer, los cuales gozan de jerarquía constitucional en los términos del artículo 22, del artículo 75, inciso 22, que a su vez en relación a adultos mayores se encuentran alcanzados por las provisiones de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores, que la existencia de condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran ciertos grupos de personas requiere la intervención de 3 poderes de la República Argentina, en aras a mitigar las desigualdades mencionadas en los considerandos inmediatamente anteriores. Que así también el reconocimiento de estos grupos desaventajados obliga al resto del aparato de la administración pública a intervenir en las situaciones de desigualdad y privación de derechos, especialmente cuando se trata de sujetos en situación de vulnerabilidad. Miren, nosotros tenemos, saben ustedes, como carácter de residual, la buscan o la subimos, la pueden bajar de internet. No solo para estos casos, sino para otras situaciones que les sirvan. Tenemos situaciones de restricción de la capacidad en los juzgados que han quedado residuales antes de la creación de los tribunales de familia. La cantidad de gente que les abrieron las puertas de Melchor Romero y salieron a la calle, buscan lugar para vivir, generalmente van a pensiones. Muchos de los que tienen adicciones como el cigarrillo y el alcohol, mínimo, ¿no? Y empiezan a gestionar créditos para comprar los cigarrillos, para comprar alcohol, para terminar de pagar el alquiler. Gastan los pocos subsidios que tienen en eso. Hasta, les digo más, en cuentas de kiosco. Terminan en estos circuitos y nadie los preserva de eso. Porque van, mientras muestran el documento, el crédito se lo dan. Entonces, no le informan, no le dicen, díganme si no es una persona hipervulnerable la que llega a esos, en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos la legislación, tenemos los mecanismos, hay que detectarlos, ¿no? Hay que estar atentos porque, ¿qué sucede? Y ahora vamos a lo que sigue. No llegan al circuito estas personas. No llegan a la demanda, al juicio, digamos, porque tienen miedo, porque no acceden, porque no le quieren contar a nadie, porque creen que cometieron un error. Se sienten más vulnerables todavía porque quedan afuera. Bueno, entonces todas esas situaciones nosotros las tenemos que contemplar también cuando hablamos de hipervulnerabilidad. Otra de las cuestiones ahí que tiene... Álvaro levantó la mano, Susi. Perdón, Dale. justo viene de la mano con el tema este de los créditos y la hipervulnerabilidad. Tengo un caso en el estudio que es de un amigo, se vino a asesorar, él tiene el papá con una enfermedad terminal, tiene cáncer, y el papá perdió el trabajo, obviamente trabajaba en negro, fue el sostén de la familia, pagó con tarjeta de crédito del banco para bancar a toda la familia, y ahora el banco lo quiere ejecutar, ¿viste? Y lo llaman y debe como 300.000, 400.000 pesos y es impagable. Bueno, ahí tenés Es consumidor hipervulnerable. este mismo caso, es lo que estamos hablando. Y no te olvides de la quiebra del pequeño consumidor, ¿no? Porque son presunciones que luego pueden jugarte a favor para este caso, ¿no? Yo les voy a traer hoy un caso de, no sé si estuvieron atentos, escucharon las noticias de estos llamados telefónicos que dice que te ganaste Sí. un televisor y que tenés que ir a un cajero y hacer una operación para que te ingresen un depósito o otro premio de un premio en efectivo. Y hay personas mayores que cayeron en ese circuito. Hay un juicio que hoy lo tenemos para trabajar, si quieren, justamente de este caso, ¿no? ¿Cómo tengo alguna posibilidad de reconocimiento? ¿Hay algún mecanismo que esta persona no caiga en un circuito inescrupuloso
y se lo preserve, y cómo medir entre la libertad personal de ir a un cajero y habilitar la clave y alguna advertencia. Entonces, bueno, son esto que hablábamos del diálogo de normas y de un mecanismo integrador. Tengan en cuenta eso, que hay muchos, vayan anotando los factores que nos desbalancean acá, ¿no? Estamos hablando de un desnivel entre las personas que contratan, estamos hablando de hipervulnerabilidad. Ojo que la hipervulnerabilidad también puede venir de estar en un sector muy carenciado, ¿eh? No solo ser un adulto mayor, ser una persona con discapacidad, estar en un ambiente de carencia total es una persona hipervulnerable, no solo el menor, ¿eh? Entonces vamos ampliando estos conceptos de hipervulnerabilidad. Agregamos entonces, le vamos sumando. También hay un proyecto que me gustaría que lo busquen del Código Nacional de Consumidor. Hay un proyecto del Código Nacional de Consumidor que es redactado por Stiglitz, donde reglamenta especialmente el pagaré de consumo, porque tengan en cuenta que todo esto es una construcción jurisprudencial, doctrinaria si se quiere, bueno, pero el proyecto del Código Nacional de Consumidor reglamenta en el artículo 91 cómo tiene que ser el pagaré de consumo. Y todo lo que reglamenta, también después lo vamos a buscar, está sujeto a la nulidad. Porque ahora estamos, bueno, a ver qué me dice la Cámara, qué me dice la Corte, si hay algún apoyo que yo puedo tener. Acá directamente, si no lo cumplen, la nulidad. Pasamos hasta acá, preguntas, seguimos adelante. Variables de este pagaré de consumo. Tenemos bueno, porque esto arranca así. Vamos un poco a hacer la historia. Las financieras, llamémoslas así, acompañan el pagaré, vienen acompañados del pagaré. Por supuesto que esto nace de una situación de innumerables injusticias, ¿no? Vayamos por ahí. Acompaña este pagaré, luego de la ley del consumidor, que no cumple con ninguno de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los que pasamos en la placa anterior. Si no lo fijaron, saquen una captura de pantalla, una foto, así lo tienen a mano, ¿no? Pero bueno, son esos, todos esos. Le damos vista al agente fiscal. El agente fiscal, ¿qué me va a decir? Después vamos a ver los distintos dictámenes. Que me acompañe el instrumento complementario, o sea, el mutuo respaldatorio. ¿Por qué? ¿Cómo es la operatoria? La persona va a comprarse una computadora, un televisor, lo que sea. Le hacen firmar en blanco un pagaré. No le explican nada. Firme acá y le hacen firmar un préstamo que está avalado por ese pagaré. Ahora, toda la información que va a completarse después en el pagaré surge de ese mutuo. Incluso es la única manera de saber cuánto prestaron, cuánto le dieron de plata. Y ahí se van a encontrar con lo que viene después. Se encuentran con este pagaré acompañado que cumple con los requisitos, pero uno se da cuenta que le adicionan al pagaré el capital puro prestado con intereses. Entonces van a mirar el pagaré que dice 18. Ahora, en el mutuo, la suma que le prestaron fue de 10. Claro. Entonces me están agregando al pagaré los intereses cuando eso no corresponde. ¿Por qué? Porque hay una forma de calcular los intereses a la suma que yo afianzo con el pagaré. Ahí le damos vista al fiscal y ¿qué vamos a hacer con este pagaré? Readecuamos el monto al capital puro, o sea, prospera por la vía ejecutiva, pero le restringimos el monto al título que consideramos integrado. O sea, el mutuo, en este Exacto. caso del ejemplo. Ahí está Juan Ignacio levantando la mano, no sé si... Dale. A ver, Juan Ignacio. A mí me quedó una duda de antes, no sé si en estos casos también a veces se da la declaración de pródigo, puede ser, o no necesariamente está relacionado. Y tendría que haberse iniciado con
con carácter previo o simultáneo, vos decís para Claro. considerarlo como hipervulnerable. Sí, o por ahí para algún familiar, Sí, para protegerse también puede pedir eso. sí, también podría ser. Sí, sí. Y estaríamos colocándolo dentro de este circuito de personas hipervulnerables, ¿no? ¿Cómo Claro. no? Bueno, sí, sí, tranquilamente. Y ojo que pueden ser también adictos al juego, ¿no? El pródigo no solo entendido como aquel que distribuye dinero, sino que hay muchos pródigos en el sentido de que no pueden administrarse y está atentando contra la integridad económica, física y de él y de su familia, porque cada vez se endeudan más, eh, es un círculo del cual no pueden salir porque es tratado como una adicción, ¿no? Es más profundo de lo que uno cree, y todo el sistema facilita esto, porque hay muchos, por ejemplo, los bingos generalmente o las financieras suelen colocarlas en lugares estratégicos, en lugares de carencia de barrios marginales, o por ejemplo las financieras, fíjense usted acá en el centro, están pegadas a los negocios, incluso adelante en aquellos que son complejos o galerías, están adelante las financieras y después todos los comercios. Y además también muchos de los comercios trabajan con créditos de este tipo financieras, así que está todo facilitado para la captación. También el último es el pagaré acompañado que cumple con los requisitos de la ley 2440, vista al fiscal, y ahí ya la vía ejecutiva no tengo discusión. Bueno, Lo cierto es que poner en orden eso es una tarea nuestra, digo, de los abogados. Los abogados estamos para hacer justicia, estamos para ver esto. Esto nos tiene que doler, aunque nosotros seamos abogados y ellos están en muy malas condiciones. Nos tiene que doler, tenemos que estar muy atentos a todo esto, porque hay un abuso de las financieras y de algunas, ¿no? O sea, no estamos hablando de todas, obviamente. Pero que ocurre, ocurre. Nosotros tenemos que estar atentos a eso. Estar atentos aunque no los vengan a pedir. ¿Por qué? Y porque, qué sé yo, si hay alguien caído, descompuesto, el médico tiene que intervenir. Y si hay alguien que le falta justicia y lo vemos sufrir, nosotros tenemos que intervenir. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Una parte integral, total y necesaria. Necesaria para estar bien con nosotros mismos. Es una devolución a la ciudadanía de este paso por una facultad, ¿no es cierto?, que no es paga. Eso es importante, es una solución que tenemos que darle a aquellos que la necesitan, a aquellos que no saben dónde ir, que no saben a quién recurrir para que esto se acabe. Y bueno, hay forma de que esto se acabe. Hay que estar atento a eso porque eso es una devolución social necesaria del abogado. Necesaria. bien, totalmente. Para eso vino a darnos también una mano el sistema electrónico, porque unos dicen, bueno, al final estamos agilizando el proceso al ejecutante, y no es así, porque el hecho de dormir el expediente no da una solución a la parte más débil, justamente le hace generar más intereses sobre intereses sobre intereses, porque son esos procesos que nunca terminan. Lo mejor es hacer un proceso rápido que se pueda, en definitiva, controlar y cumplir, porque nadie está diciendo acá se prestó plata o se dio plata o se generó un crédito, que hay que cumplirlo. El tema es que hay que cumplirlo sin abusos. Y parte de ese abuso es también controlar el abuso del tiempo, porque estos expedientes, Vicky, y creo que Sí. vos también lo has vivido, son eternos. No terminan nunca. No Terminan tienen nunca. final. Y es más, las financieras vienen y te piden la pila de. Claro. Claro, es parte del negocio, por supuesto, que mejor que estirar. Háganse de cuenta ustedes que tienen plazos fijos rindiendo, incluso con más interés.
Entonces, no es algo menor que también queden englobados en este proceso electrónico que agiliza, motoriza y en definitiva genera que también se integren aquellos demandados al proceso. Ahora vamos a ver cómo. En principio los mandamientos de ejecución los tramitamos con el código QR, pandemia mediante, pero algo que quedó, de manera tal que cualquiera hoy tiene celular, cualquiera puede tener acceso a un código QR que pueda ver de qué está hablando, llevárselo incluso corriendo a un abogado. Lo mismo para los oficios, y la integración al consumidor, ¿qué me crea? Además de ser ágil, veraz, útil, me crea que hay presunciones. Yo cuando incluyo, bajo esto dentro del derecho del consumidor, voy a tener la presunción de que acá hay una persona débil a la que abusaron en el ejercicio del derecho. Entonces, el otro, el más fuerte, tiene que hacer caer esa presunción. ¿Por qué? Porque hay un interés público comprometido, porque las normas del consumidor le van a dar gratuidad, le van a dar acceso a la justicia, le van a poner un agente fiscal que controle el paso a paso, y en definitiva le van a dar la flexibilidad de formas que no tenemos en ningún otro proceso que no sea el proceso ejecutivo, el proceso consumidor. Además de un montón de requisitos que tendrá que cumplir en mayor grado, condiciones que se agravan para la parte más fuerte. Y Bien. ¿Hasta ahí llegamos? Hasta ahí llegamos. Bien. También no, en estos casos, perdón Ceci, en el primer despacho, sobre todo en el juzgado de ustedes, y creo que hay varios otros juzgados, para esto de llamar al consumidor y traerlo al proceso, les daban la posibilidad, y en esto de resguardar la balanza con el más débil, de conectarse con abogados que sean de los defensores oficiales, porque muchas veces también está esto en el imaginario colectivo, que el abogado es caro, contratar un abogado es caro, si total ya me están embargando, con lo que me embargan se descuenta lo que yo pedí de préstamo y ya está, ya lo pagué. Pero cuando ellos piensan que ya pagaron, en realidad tenemos que tener en cuenta acá el factor tiempo, que es lo determinante, es el eje determinante del cómputo de los intereses, para después que esto es lo que a mí me determina que el expediente no termina más. Porque cada liquidación que se va a ir sucediendo en el expediente después de la sentencia de trance y remate, nos trae otro variable de tiempo. Entonces ese otro tiempo siguió computando nuevos intereses, con lo cual esa persona nunca va a dejar de ser embargada. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que los embargos siempre son bastante inferiores al monto que ustedes pudieron haber llegado a pedir en ese, digamos, en ese préstamo. Entonces es importante también que se presenten a ejercer el derecho, que si bien en los juzgados hoy eso está tratando de equilibrarse en la balanza con esta vista al fiscal, con esta readecuación del monto al capital puro, porque en esto de los pagarés que ellos, tras que nunca iban a terminar, sumado a eso, se los ejecutaba por un capital que ya tenía contenido los intereses, o sea que ahí teníamos intereses de intereses, porque seguían generando nuevos. Entonces, es importante por ahí trasladarle, y en ese mandamiento de ejecución y embargo que ellos reciben en la casa, saber que tienen la posibilidad también de comunicarse con un abogado, que son los defensores oficiales. Sí, eso también no, está... le damos La el defensoría, listado con los exacto. teléfonos, los correos electrónicos, las direcciones, de todo. Pero hagamos un pantallazo, ¿no? Hoy ustedes van a tener un pagaré, ¿no, Vicky? Un pagaré en blanco, Sí. para completar y un cheque para controlar. Después ahora se lo vamos a dar. Pero vamos a este trámite. Pagaré de consumo. Inicia la financiera fulanito el juicio ejecutivo. Inicia con un pagaré que no me lo trae pelado, así no me dice nada. El primer despacho primero va a estar relacionado con la competencia, y ahí nos detenemos. Fallo Cuevas mediante, no sé si lo conocen, lo tienen, lo tenemos que nombrar, porque ¿qué ocurría con esto? Le sacaban la competencia del lugar del ejecutado al lugar de la financiera. Entonces,
¿por qué? Porque el lugar de que se había firmado, por ejemplo, era acá en la ciudad de La Plata. Esta persona no solo quedaba ausente, marginada totalmente, porque ni siquiera le llegaba el mandamiento a la casa. Imagínense, se lo sacaban de este departamento judicial y quedaba el proceso solo. El fallo Cuevas lo que logra es determinar que la competencia cambia en relación a la parte más débil, que es el deudor. Entonces va a ir al domicilio del deudor este juicio ejecutivo. Ya lo sacamos de la órbita que quería la financiera y tiene que ir al domicilio del demandado. Así que ya se lo acercamos. El fallo Cuevas, si lo tenés, Vicky, después Sí, subirlo. se los voy a pasar. Tengan en cuenta que cuando nosotros vemos esto para esto, pero a ustedes quizá le pueda servir como argumento para, como le pasa a Álvaro, para cuando tengan que aplicarlo a una situación similar, porque son argumentos basados en la preponderancia del consumidor y de la parte más débil, o sea que nos puede pasar en otro tipo de procesos. Este sería el mayor, digamos, ¿no? Luego tenemos que, una vez fijada la competencia y acompañó este pagaré peladito, nos van a la financiera, les vamos a intimar a que integre el título. ¿Qué quiere decir esto? Que cumpla con el artículo 36 que vieron en la placa anterior. ¿Y qué quiere decir esto? Que traiga todo lo que le faltó decir ahí en el pagaré. Esto de la suma, el interés, el plazo, cuántas veces, cuántas cuotas, esto es otra, No, sí, firmá acá, y resulta que de las 3 cuotas se transforman en 14, de la nada, se siguen embargando, le pusieron los intereses moratorios, punitorios, los compensatorios que habían pactado, se los integraron dentro del monto. Bueno, todas esas cuestiones tienen que acompañarlas e integrar. Integrar, ¿qué quiere decir? Traer el mutuo, generalmente, o sea, el contrato que se integra al pagaré. Generalmente decimos abstracción, yo me basta con el pagaré. Bueno, acá no. Por ser relación de consumo tengo que venir y decir la causa. Fíjense que me estoy apartando de este principio general que vimos en la clase pasada. Por eso decimos que es un sistema híbrido el pagaré de consumo. No es una ejecución, no es un título abstracto. Es un título que se integra con toda esta información que se le tiene que dar al consumidor y con la presunción de que tengo un consumidor porque es la parte más débil. ¿Puedo? Yo supongamos que hay un comerciante de un lado y del otro no es un consumidor, es un comerciante, y me lo metieron dentro del derecho consumidor. ¿Yo puedo hacer caer, salirme de la regla de este pagaré de consumo y decir que tramite como un pagaré normal? Sí. Para hacer caer la presunción corre por cuenta del ejecutante. ¿Y cómo sería? Demostrando que la otra parte es un comerciante, por ejemplo. Acreditando prueba, por ejemplo. No, esto no es un consumo, es una pieza dentro de la cadena de producción, esta persona. Es un fabricante, es el que me provee los materiales, bueno, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo puedo desvirtuar la presunción de que es de consumo, sí, con prueba. Pesa sobre el ejecutante. Así que con Cuevas tenemos competencia. Después tenemos 2 fallos más que me van a aclarar un poco esto de integrar la vía y del proceso ejecutivo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El primer despacho es, señor, integre la vía, integre el título para que yo pueda determinar si esto va por ejecutivo o va por sumario. Porque yo podría hacer, bueno, está bien, es un cobro, pero que tramite por cobro sumario, no como ejecutivo. ¿Cuánto tiempo tengo para eso? Porque son todas cosas que las estamos amalgamando. Nadie me dice, bueno, tiene que hacerlo en el primer despacho, o tiene que hacerlo antes de la sentencia, o tiene que hacerlo después, o tiene que hacerlo con la demanda. De hecho, el proyecto del Código Nacional de Consumidor determina que esta integración tiene que iniciarse con la demanda. Si no lo integra con la demanda, no prospera la vía ejecutiva.
nosotros lo que le decimos es, y creo que la mayoría de los juzgados, le hacemos la intimación en el primer despacho, no sé ustedes, Vicky, cómo hacían, Sí, pero le también. damos plazo hasta antes de dictar sentencia. Puede integrarlo. Algunos dicen, no, tiene que estar trabada la litis para esto. El tema es que no vienen. El demandado, el ejecutado no viene. Entonces vos lo dejás sin la protección del derecho al consumidor, esperando que venga, y encima lo perjudicás. Entonces, nosotros de oficio, basándonos en la ley del consumidor, principio protectorio, interés público, le declaramos de oficio la incompetencia si es que no corresponde al domicilio demandado. Y le decimos que integre el título. Y le decimos que eso es en el primer despacho. Después le libramos el mandamiento y si no viene nadie, no desvirtuada esa presunción, lo tenemos como pagaré de consumo y le modificamos este abuso de incorporar intereses o haber capitalizado en la suma del pagaré los mismos. ¿Se entiende? Para eso les agregamos 2 fallos que los van a tener que buscar ustedes. 2 fallos, uno en pandemia fue. Los 2 son de San Martín, si no me equivoco. Y un plenario. Tengan en cuenta que una de las cuestiones que se discutió mucho es, acá, bueno, son 2 cámaras, nunca se pusieron de acuerdo en el tema de pagaré de consumo. Vamos, venimos, uno me dice una cosa, otro me dice otra. Hubo una cámara que fue la Cámara de Azul, que realizó un plenario para determinar cuándo el pagaré era desempeñada de consumo y hasta cuándo puedo integrarlo o considerarlo como título complejo, ¿no? Cuándo puedo terminar la integración. Pero se puso de acuerdo y dijo, bueno, en este momento y se integra de esta manera. Lo pueden buscar en cámara plenario, cámara azul, pagaré de consumo y les sale. Y los otros 2, que son 2 fallos, uno el 7 de mayo de 2020, es Trust contra Romero Liliana, sobre ejecutivo, es la causa 122-128, son de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ténganlos, esos son medulares para nosotros. Y el otro es Asociación Mutual Asís contra Cubillas, ejecutivo, del 14 de agosto 2019, causa 121-684. Ahí si no se lo subimos, Vicky, Sí, ese lo estaba buscando. al chat. Sí. ¿Esos qué me aportan? Esos vienen a determinar cuáles son cuál es la vía ejecutiva, cómo yo abro la vía ejecutiva para estos títulos, esto que decíamos recién, cuándo está integrado, si lo inicio como ejecutivo, si lo inicio como sumario, si lo declaro nulo, porque ¿qué pasa? Si imaginen ustedes que nosotros intimamos en el primer despacho, sigue adelante, le abrimos la vía, no integra nunca. No viene la parte demandada y no pone ninguna excepción, pero ese título es inhábil. Le declaro la nulidad y le rechazo la ejecución. Esa sería la primera opción. Ahora, ¿Y eso se hace todo? La receptora. sí, no sé, ¿para qué? Yo no lo comunico, no sé si alguien lo comunica. Se rechaza la ejecución y eso sí se notifica a las partes, el rechazo de la ejecución. Ahora, puede suceder que no integre el título y se transforme en proceso sumario. ¿Mm? Entonces, no le habilito la vía ejecutiva, le habilito el sumario. ¿Y quién me modifica esto? Eso me lo van a decir ustedes. Pero Y en vas a tener que, principio, claro, vas a tener que probar, o sea, no vas a ir a la ejecución directa, se va a abrir a prueba y todo como un proceso sumario, básicamente. y agregarle los intereses, porque los intereses no son los mismos de un proceso, de un título ejecutivo, que de los juicios de conocimiento que nosotros estuvimos viendo, nada menos, nada más, los intereses que van a englobar, que estos son cuestiones que el ejecutante
está interesado, porque tengan en cuenta que tiene un pool de juicios, no es uno solo. Son juicios y juicios y juicios, y saben que muchas veces son incobrables si no van a la acción ejecutiva. Eso ya lo tienen estudiado. Y está dentro de los costos y beneficios. De 10 personas que sacan el crédito, 7 no van a pagar. Y van a tener que ir al proceso ejecutivo. Entonces, son todas cuestiones que hay que valorarlas. Ahí les iba a mostrar precisamente de lo que estábamos hablando de este crédito. Esto es una financiera, Financipi, fíjense en solicitud de préstamo personal. Este es el famoso contrato de mutuo. Y acá les voy a mostrar lo que hacen respecto de estos intereses y la readecuación del monto. Bueno, fíjense que acá ponen los datos personales del solicitante, bueno, hacen alusión a los gastos e impuestos, y acá viene el tema de los datos del préstamo. Fíjense, el número de operación comercial van por la 3707, esto fue en el 2018. Número sucursal 1, bueno, el monto solicitado es de 6.500 pesos. El monto financiado van a ser 6.500 pesos. El monto desembolsado en caso de corresponder, bueno, esto no, cantidad de cuotas 6. Entonces, el importe total que va a pagar por este monto que él pidió, van a ser 11.990 pesos. Eso es el capital puro más los intereses en cada una de las cuotas que va a pagar. Y por este monto es que se hacen firmar los pagarés. Por eso es que lo que se hace es la posibilidad de traer, bueno, a mí me llegó el pagaré a ejecutar por 11.990 pesos. Lo que tiene este pagaré de consumo es que ya tiene aditado los intereses a ese primer monto. Entonces ustedes entiendan que quizás quizás no, en el caso en que voy a ejecutar 11.990 pesos, piensen en lo que van a ser los intereses. O sea, van a ser intereses sobre intereses. Por eso se pide la readecuación al monto puro, o sea, los 6.500 pesos que es lo otorgado. Sumado a eso, acá tenemos que tener en cuenta, que era lo que nos decía Cecilia, el tema de los intereses. Fíjense en cuál es el costo financiado total, cuál es el costo, la tasa de interés, y cuáles son los intereses moratorios. Son del 5% mensual, 5% mensual a este capital por el que ellos hacen el pagaré. Y acá ven, ponen cuándo será la mora, cuál será la tasa, que en este caso va a ser la tasa por mora del 60%, bueno, el 0,16 diario. Fíjense que está superando las tasas de una tarjeta de crédito. Sí. Después en la sentencia también tenemos una morigeración a estos intereses, que también les vamos a mostrar después en la sentencia. Bueno, el punto es esto, ¿no? Que ellos sacan un préstamo por 6.500 pesos, cuando pagan la totalidad de las cuotas, digamos, lo que ellos devuelven son 11.990 pesos, 990 pesos, pero si este monto, digamos, no lo devolvieran, el pagaré que se completa es por este monto y no por el monto que ellos pidieron. Entonces, de esta manera capitalizan ya los intereses. Por eso hablamos de esta capitalización de intereses usuraria, obviamente, porque después los intereses van a ir por este monto y no por el monto de condena, por el monto primero del capital puro. Quería mostrarle lo que era entonces así un contrato de mutuo, que es lo que le da causa a estos pagarés de consumo. Por eso nosotros decimos en los pagarés de consumo, tráeme este contrato de mutuo que lo quiero ver cuánta plata efectivamente prestaste, cuál es el interés que le fijaste. Entonces, cuando notamos que el pagaré se están contemplando los intereses a ese monto que pide, se pide la readecuación al capital. Estos son los famosos contratos usurarios y que le dan causa a estos pagarés de consumo. Voy a ver si tengo, a ver, pagaré simple que no cumple, a ver en estos casos. Ahora les voy a mostrar un pagaré simple que no cumple con el artículo 36, o sea, no hay, es un pagaré de consumo, pero que no cumple, a ver, ahí.
El anterior que ustedes vieron cumple con el artículo 36 en el sentido de que acompaña ese mutuo. Ahora vamos a ver un pagaré que no cumple, que no acompaña mutuo y que es ejecutable y es considerado un pagaré de consumo. Fíjense ya los montos, esto es lógico que una persona no pidió 38.750 pesos, sino que da prácticamente digamos, el indicio de que acá ya están capitalizados los intereses. Entonces, ponen la fecha, cuando pagará 38.750 pesos, y con qué tasa moratoria. Fíjense con qué tasa de intereses lo fijan, al 5%. Acá tenemos la firma de la persona que lo solicita, que es lo que le hacen, también es esto, el trabajo que ustedes van a tener que hacer hoy, que tiene que ver con que a nosotros nos traen este pagaré firmado, bueno, ¿qué completamos para que sea ejecutable? Es un pagaré de consumo, y fíjense en que acá ponen cuál es la causa que da origen a este pagaré. Por igual valor en concepto de prestación de servicios recibidos a entera satisfacción. Pero bueno, acá siempre tenemos que tener en cuenta quién otorga, quién es la financiera que viene a presentar este pagaré. Bien, después teníamos los trabajos anteriores que hay que refrescarlos. Yo les agrego, Vicky, Sí. el de, si bien está relacionado la acción con una nulidad de contrato, les agrego este de la supuesta estafa, más que nada para que lo tengan como referencia, porque es muy común hoy en día esto de ciberataque, o la gente mayor que atiende el teléfono y cumple en definitiva con la directiva que le da a alguien. Y acá se inicia como nulidad de contrato, pero en definitiva está relacionado con la operación que le obligan a hacer a esta persona, ¿no? Como una operación comercial, ¿no? Y ver si lo podemos involucrar dentro del consumidor. Es Diprofio, Mónica, contra Banco de la Provincia de Buenos Aires, nulidad de contrato. Está en el juzgado 12. Está muy bueno, por lo menos, nada, es larga la demanda, pero lean un poquito el detalle, que es conocido por todos como operan, y más que nada la pericia que hacen. Hay una pericia de informática, donde se le pregunta al perito cómo fue, desde qué lugar. El perito hace un simulacro de obtención de un crédito. Bueno, está bueno un poco ver cómo se desarrolló, y si ustedes entienden que esto puede prosperar, ¿no? Desde el punto de vista que estamos analizando. Luego, Vicky, Bien. ¿cómo seguimos con los prácticos? Bien, yo les pasé ya, para que ustedes tengan el pagaré de consumo en blanco. Lo que les voy a pasar es un caso, ¿sí? un hecho tomado de otro expediente, y ustedes van a completar ese pagaré de consumo con los hechos que el abogado invoca, que en este caso va a ser el apoderado legal. Se va a presentar y va a pedir tasa, interés, y ustedes lo van a completar en relación a los hechos que él va a redactar. O sea, en relación a los hechos que él redacta, ustedes completan este pagaré de consumo. Y después lo que tenemos, Ceci, son los casos que se los pasé como título ejecutivo pagaré. Se los marco. Perfecto. En el... Fíjense en esos que les pasó Vicky, si tienen intervención del ejecutado, y si hubo algún planteo de excepciones. Tenemos que ver excepciones al ejecutivo, Vicky. Sí. Así que no sé si llegamos hoy, pero vamos a ir separando, bueno, ¿qué excepciones puedo poner? Está la famosa inhabilidad de título, falsedad, y qué prueba acompañaría en su caso, ¿no? Y también ir haciéndonos un poco el resumencito. Tengan presente que si necesitan la resolución 139, la podemos incorporar, o la bajan directamente, la de consumidor hipervulnerable, y que, bueno, léanla un poquito a ver qué podría servirles a ustedes para incorporar. Hay uno de
hay un artículo segundo que determina las causas de hipervulnerabilidad. Por ejemplo, personas pertenecientes al tema de transgénero, personas mayores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, condición de migrante o turista. Fíjense el turista que muchas veces se encuentra disminuido por ahí en su capacidad para el lenguaje, no solo el idioma, sino las costumbres del lugar, o es obligado a firmar algún contrato de adhesión. La residencia en barrios populares o alejados, la ruralidad, derechos de niños, niñas y adolescentes, beneficiarios de contribución, de pensión no contributiva, asignación de hijo, régimen de monotributo. Bueno, tienen una larga nómina, fíjense, que están comprendidas en el artículo segundo, y luego las acciones en el artículo tercero. Así que bueno, eso se los dejo como un bonus track. Bueno, nos ponemos a trabajar, nos encontramos en 40 minutos más o menos, 45, Vicky. Bárbaro, perfecto. Ahí les pasé entonces el hecho de cómo llenar un pagaré, o sea, para que ustedes vean, en realidad la idea es que puedan llenar un pagaré, vean cuáles son los requisitos, tengan en cuenta, ¿no? Los requisitos básicos para que sea ejecutable un pagaré, y qué pasaría si fuese de consumo, o sea, qué documentación además voy a tener que acompañar a ese pagaré para que sea ejecutable. O sea, nosotros, nuestro cliente nos trae este pagaré firmado, nada más. Bueno, tengamos en cuenta qué le vamos a pedir y cómo lo vamos a llenar si es un pagaré común. Y tengamos en cuenta Vicky, también que, sí, me gustaría que les agregues 3 sentencias, 3 o 4 sentencias para que analicen los intereses. bien. Y les pasé uno para que analicen intereses también, una causa Ah, que perfecto. firman con Poli, que tramitan en el juzgado 1, para que vean, sobre todo vean la sentencia de Cámara de cómo trabaja esta morigeración de intereses. O no, Perfecto. veamos, vamos a verla. Perfecto. ¿Qué Y nos dice? Álvaro, ¿estás ahí? Da 3 golpes. ¿Estás ahí? Estoy acá, sí. Bueno, me interesa el tuyo porque estaba relacionado, si lo agregás para cuando nos encontramos, el de la clase pasada, está relacionado con la habilidad o no de un título ejecutivo. Dale. ¿Eh? Bueno, nos Bárbaro. vemos en 40 minutos y nos avisan si necesitan ayuda. Muy bien. Con mate mediante.